Hola queridos, bienvenidos un día más a mi canal. Si tú no me conocías, es la primera vez que pasas por aquí, pero te gusta este contenido y te gusta lo que ves, suscríbete en el botoncito de aquí abajo y activa las notificaciones para no perderte ningún video. Y ahora vamos con una asesina mundialmente famosa, se le atribuyen 650 crímenes y se llama Isabel Báthory. Una aristócrata húngara, poseía una riqueza enorme, era de las familias más poderosas de Hungría y al contrario de lo que pasaba en la época, ella recibió bastante educación y además era muy inteligente y sabía varios idiomas. Se sabe que la familia de Isabel Báthory, como se casaban entre primos y tal, pues tenían varias enfermedades mentales. Y muchos de ellos tenían enfermedades mentales relacionadas con el canibalismo. Ella se prometió con su primo muy joven, a la edad de 11 años, y a la edad de 12 años se fue a vivir al mundialmente famoso castillo. Ella se llevaba fatal con su suegra y con todas las criadas que tenía su suegra, por lo visto se hacen un poco la vida imposible. Y bueno, ella era más o menos normal, sufría ciertos episodios de locura que se creen que era epilepsia. Pasó el tiempo y el matrimonio tuvo 2 hijas y un hijo. Aunque apenas se veían porque el marido se pasaba la vida guerreando y era también bastante psicópata y bastante sanguinario y no se veían apenas. Y en una de estas guerras, pues el marido murió. Parece ser que esto fue el detonante para que Isabel se le fuera totalmente la pinza y empezara a actuar pues de maneras un poco extrañas. Estaba bastante obsesionada con el tema de la belleza y tenía muchísimo miedo a envejecer, el paso del tiempo y demás. A todo esto tenemos que decir que ella tenía a una persona muy cercana dentro de su servidumbre que era como su mano derecha y la que le decía pues ciertos truquitos de belleza. Esta persona ya le había nombrado algunas veces el tema de la sangre y tal, pero Isabel no había hecho mucho caso. Sin embargo, conocida por su crueldad, era normal que le rompiera los huesos a sus sirvientas y que les diera auténticas palizas. Un día, una de las doncellas, peinando su larga melena, pues le pegó un tirón. Y Isabel, que ya sabemos que era una persona que no era desde luego paciente ni una santísima caridad, le dio un bofetón. El bofetón hizo que se le produjera un arañazo y del arañazo brotó sangre. Sangre que cayó en la mano de la condesa. La condesa, que previamente, como os digo, había sido instruida en que la sangre y demás era súper buena para la piel, le pareció que donde caía la piel se volvía más tersa, más rosada, con más vida. Así pues lo que hizo fue decir que cogían a esta doncella, la desangraran y pusieran la sangre en una bañera. Una bañera donde posteriormente ella se metió. Hizo de esta práctica algo habitual y era muy normal que la condesa Báthory lo que hiciera fuera, primero se movía entre sus criadas y entre su servicio, pero poco a poco, claro, la cosa se le fue quedando corta y lo que hacía era dirigirse a ciertos aldeanos que estaban pasándolo realmente mal, que eran muy pobres, y compraba a sus hijas. Porque la obsesión de Erdely ya no pasó, es que se llama Erdely Báthory, ¿vale? La obsesión de Erdely no solo pasó con el tema de que tenía que ser sangre, sino que se obsesionó más todavía y pensó que tenía que ser sangre de virgen. Así pues pasó de matar chicas de 20 a 16 años a buscar las más pequeñas, de 16 a 9 años. Cada vez se volvió más y más loca hasta el punto de que ya no solo se conformaba con desangrar a las doncellas, llenar barreños y bañarse en ellos, sino que empezó a morderlas y succionar su sangre, revolverse con los cuerpos, hacía auténticas orgías donde había un sadismo bestial, donde a lo mejor empezaba con pequeños mordiscos y tal, pero al final acababa arrancándole trozos de carne a la persona con la que estaba manteniendo relación sexual y se convertía en una vorágine de sexo y sangre. Así pues ella comenzó primero lo que es a degollarlas y bañarse en su sangre, pero posteriormente pensaba que le hacía más efecto beberla directamente, así que empezó, como os digo, a morder pues a sus doncellas en los pechos y demás para beber su sangre. Ella usaba la doncella de hierro, que no sé si lo sabéis qué es, pero por aquí pondré una foto. Básicamente es como una urna donde te encierran, pero se te clavan como unas estacas de hierro. Y entonces ella lo que hacía es que lo ponía en alto, ponía a la persona, la cerraba, la sangre iba cayendo y ella se ponía debajo para que le cayera toda la sangre. Obviamente esto no pudo durar mucho tiempo, puesto que ella, pues claro, fue acabando con muchísimas mujeres,
hasta que se mandó a investigarla a su primo. Su primo fue el que se encontró un espectáculo dantesco en el castillo, encontrándose a doncellas con los huesos totalmente fracturados, otras le faltaban trozos de carne, otras estaban totalmente acuchilladas, otras desangradas, en fin, un espectáculo dantesco. Al final la encontraron, obviamente la tomaron por loca, pero también se dice que a lo mejor toda esta historia fue inventada y que ella en realidad no fue tan psicópata, pero que puede haber que hubiera allí un conflicto político, porque no tenemos que olvidar que la condesa Bathory como que tenía muchísimo poder, pero ni siquiera tenía un ejército para defenderse, es decir, tenía los títulos, tenía el poder, pero no hacía nada con él porque ya estaba obsesionada con lo suyo. Fue condenada a que la emparedaron en su habitación y le pasaban restos de comida, ni siquiera comida en sí, a través de una apertura. Y murió poco después. Hay varios libros de la Condesa Sangrienta, lo que ocurre es que, como os digo, no se sabe bien si es todo 100% real porque ella tenía muchos enemigos y, como os digo, tenía mucho poder. Si es verdad que cuando ella murió, y uno de los retratos que hay, ella parece realmente joven, sobre todo para la época. Así que se sabe que ella realmente acabó con muchísima gente, pero no se sabe si parte de la leyenda es que sean 650 mujeres. De todas maneras, buscaré el libro que yo tengo, ya sabéis, si no lo pongo es porque no lo he encontrado, pero si lo encuentro pongo el libro que yo me he leído de Erdely Bathory, donde se cuenta parte de lo que es la historia contrastada y parte de la leyenda, porque obviamente fue hace muchísimo tiempo, como os digo, lo relata gente que era enemiga mortal de ella, entonces 100% no se sabe, pero sí se sabe que cometió ciertos crímenes y que era muy psicótica. Y tenéis que saber que a sus hijas y a su hijo no les hizo absolutamente nada, porque los mandó a estudiar fuera, porque ella lo que quería era quitárselos de en medio. Aquí ocurren dos cosas. Uno, dicen que efectivamente ella quería quitárselas de en medio a todos sus hijos para ella poder hacer lo que le diera la gana. Y luego otra versión también que se dice también en el libro es que posiblemente ella, al tener sus hijas vírgenes y jóvenes, temiera el hacerles daño, porque eso sí le podía llevar a una situación más complicada. No era porque le diera pena ni nada de esto, sino porque le podía llevar a una situación más complicada. Así que por eso se las quitó de en medio. Porque, como os digo, la obsesión de ella empezó simplemente que tenía que ser sangre de una doncella joven y guapa, y luego se obsesionó con que tenían que ser vírgenes. Y luego fue más allá y se obsesionó con que tenía que beber la sangre para sentirse ella más joven. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo os dejaré el libro para que podáis leer, comentarme, que los comentarios me dan la vida, y aparte de darme la vida, le dan feed al vídeo, lo cual viene muy bien. Y también, si tenéis información extra, no me la digáis a mí personalmente, ponedla en los comentarios para que el resto de personas que vean el vídeo se retroalimente. Sin nada más, regálame un pedazo de me gusta, sígueme por mis redes sociales, y solo decirte que aquí hay vídeos los lunes, miércoles y viernes, a no ser que aquí doña Darkness esté, no sé, con algo muy complicado en su vida y no pueda hacerlo. Y sin nada más que decir, solo me toca decirte adiós.